que son dos procesos. Uno es la reglamentación de la ley 88, que ya contamos con una aprobación reciente el 20 de junio del presente año, que nos da las directrices de qué tiene que seguir Educa y el Estado para lograr la implementación de la ley y una coordinación entre las autoridades y el Estado. El otro es el plan EIB, que mi compañera Griselda le puede ampliar sobre ese proceso. Bueno, aquí la compañera Griselda. Sí, bueno, el plan nacional pues también hace cuando, en paralelo con la reglamentación de la ley 88, ahí contempla pues cómo va a ser el sistema de implementación de la educación bilingüe en todas las comarcas indígenas de Panamá. Estamos ya en el proceso de finalización del plan para arrancar, Dios mediante, el 2025. El plan está diseñado por 10 años y va a tener su revisión cada 10 años por las diferentes autoridades y el Ministerio de Educación. Bien, esto se presentó eso ante algunos ministros. ¿Qué expectativas se espera después de esto, de esa presentación del proyecto ante el CONDIPE? ¿Qué expectativa hay? Porque muchas veces se presentan proyectos y todo quedan en blanco, como muchos lo dicen. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto? Bueno, hay una gran necesidad y es la solicitud de las autoridades que se elaborara este plan y la reglamentación, porque ellos están solicitando a grito que se implemente la educación intercultural bilingüe. Bien, para terminar con un saludo final en Overe. Hatuaida Hamrago, con el Tiuda, Tandere, Bride, Buenil, Nilda, a Hatuaida.